Buenas tardes para todos, un placer estar con ustedes hoy en este webinar que organiza Supply Learning. Iniciaremos en breve, vamos a dar un espacio, unos 2 o 3 minutos más, para efecto de iniciar la conferencia del ingeniero José Darío Álvarez al respecto de aplicaciones en logística de la teoría de restricciones. Muchas gracias. Bueno, iniciamos muy puntuales. Agradecemos a todos la asistencia a este evento organizado por Supply Learning. Para mí es un placer darle la bienvenida a ustedes y por supuesto también anunciar a nuestro conferencista del día de hoy, el ingeniero José Darío Álvarez Vargas. Hoy estamos reunidos alrededor de un tema que es apasionante, que tiene que ver muchísimo con lo que todos quienes estamos en la industria, en logística, en gestión de la cadena de abastecimiento en general, pues queremos trabajar en pro de ella, que es la productividad. La teoría de restricciones, pues, es una herramienta importantísima para el mejoramiento de la productividad en todos los procesos. Y hoy en particular, pues, la visión que el ingeniero Álvarez nos va a dar con un foco muy especial en logística. De tal suerte, pues, que de nuevo agradecemos la asistencia. Yo voy a comentarles un poco cómo va a ser la dinámica de este webinar y presentamos al ingeniero Álvarez e iniciamos. Entonces, de la dinámica, pues, el objetivo va a ser una exposición por parte de José Darío Álvarez al respecto. Él nos tiene preparado un material muy interesante. Seguramente van a surgir inquietudes, van a surgir preguntas durante el desarrollo del webinar, del evento. Dos opciones. La primera opción, un asunto de levantar la mano y hacer la pregunta en el momento en que surja. Esa es la primera. La segunda, tener la lista para el final de la sesión en la cual va a haber un espacio para poder, digamos, interactuar en caso tal de que no sea posible lanzar la inquietud en línea. El webinar como tal está planificado para interacción con todos ustedes y yo me voy a permitir comentarles un poco al respecto de quién es nuestro conferencista del día de hoy. El ingeniero José Darío Álvarez Vargas es máster en Supply Chain Management de OBS de la Universidad de Barcelona, especialista en logística de la Universidad de Antioquia, ingeniero industrial de la Universidad Nacional, entre otros estudios, pues, el ingeniero Álvarez, pues, ha realizado. Es una persona totalmente comprometida, experta en el tema de teoría de restricciones con aplicaciones reales en la industria, más de 20 años de experiencia en diversos sectores. Ahí lo tenemos entonces eh, para este webinar del día de hoy y de nuevo para él nuestros agradecimientos y a todos ustedes, por supuesto, también y los agradecimientos por estar con nosotros en este evento académico alrededor de la teoría de restricciones. Le damos entonces paso al ingeniero José Darío Álvarez. Yo voy a cerrar mi cámara, él va a presentarse o va a aparecer en pantalla y por supuesto va a compartir su presentación y damos así inicio formal a este webinar alrededor de la teoría de restricciones. Sí, muy buena tarde para todos y gracias por aceptar esta invitación a nuestro webinar. Gracias a Supply Learning por esta oportunidad para compartir con todos ustedes este tema que la verdad me apasiona bastante y que gracias a la formación que tuve, digámoslo así, en la escuela de Leonisa, donde prácticamente hicimos diferentes aplicaciones y todo un enfoque con teoría de restricciones. Tengo hoy la oportunidad de compartirlo con ustedes. Como les dijo Ricardo, en la medida que vayan teniendo inquietudes, vamos a dar un espacio para que puedan presentarlas y compartirlas con todos los asistentes.
Muchas gracias, Ricardo. Voy entonces a dar inicio. Me confirman si en este momento estoy compartiendo pantalla. Aún no, Tenemos la todavía no se ve. presentación completa. Sí, por favor, aún no se ve tu pantalla compartida. Esperemos que cargue. Me confirman cuando cargue, Ricardo, por favor. Yo ya la estoy viendo, supongo yo que los demás asistentes también ya la están viendo en sus computadores. Aquí yo ya la estoy viendo sin problemas. Sí. Es necesario entonces maximizarla para que se vea esa pantalla aquí, que pantalla grande, digámoslo así, Ok, y ahí se ve perfectamente. perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Como pueden observar, digamos que quise aprovechar este fondo un poco más de todo lo que tiene que ver con esa logística de salida, centro de distribución y operación, y vamos entonces a entrar en materia. De entrada nos queremos preguntar realmente cuáles son esas condiciones reales bajo las cuales venimos operando en este año 2022. Si miramos rápidamente, después de lo que ha sido esta pandemia de COVID, tenemos una serie de efectos dentro de todo tipo de, si así lo queremos llamar, de negocios de la industria que finalmente se ven afectados, y es donde logística prácticamente ha tenido que venir a desarrollar una serie de enfoques sin perder la esencia de la logística, y muy específicamente lo que tiene que ver con logística de distribución, logística de salida o logística de reparto. Miremos, por ejemplo, el caso de Toyota, que prácticamente tuvo que tomar la decisión, este fabricante nipón, de suspender hasta nuevo aviso la producción en las instalaciones compartidas en la ciudad de China, Shanxun, localidad donde tiene cadenas de montaje y cuyos 9 millones de residentes están confinados por el brote epidémico. Finalmente, esto ha llevado a que las empresas, todo el sector industrial prácticamente esté repensándose y esté haciendo uso de una serie de herramientas que son bien interesantes dentro de las diferentes aplicaciones, y es una de las razones por la cual quería presentarles como esta propuesta de lo que es realmente teoría de restricciones como herramienta gerencial. A manera de resumen, miremos por ejemplo el impacto que ha tenido el desabastecimiento de los contenedores y que finalmente viene afectando todo lo que es disponibilidad de materias primas, inclusive de producto terminado, porque no tenemos, digámoslo así, esa disponibilidad de contenedores. Incluso el uso de este tipo de embalaje para el transporte marítimo ha generado todo tipo de incidencias dentro del abastecimiento. Entonces, con este tipo de crisis no podemos ser como externos sin conocer la realidad y cómo nos impacta finalmente dentro de todos los procesos y el negocio en sí. Adicional, tenemos el efecto del dólar como tal, sobre todo en nuestra economía colombiana, que ha tenido un repunte, como se puede ver en la gráfica, y que ha llegado a topes de sobrepasar los 4.000 pesos respecto a esa tasa de cambio. Todo esto para entender que finalmente tenemos que hacer procesos mucho más efectivos, sumando ese concepto de eficiencia y eficacia. Nos preguntamos entonces qué hacer dentro de todo este panorama. Entonces está resumiendo el impacto de la crisis de los contenedores, el comercio que se ha visto bastante afectado, que prácticamente entra como en jaque por esa escasez, y digamos que lo último que tenemos es la guerra que hay actualmente de Rusia contra Ucrania, que finalmente afecta todo lo que tiene que ver con abastecimiento de insumos y varias materias primas para nuestro sector agroindustrial. Partiendo de hacer la presentación de esta herramienta, les voy a compartir porque me parece interesante homologar como los conceptos desde el inicio, contarles rápidamente qué es teoría de restricciones. Realmente en el término en inglés que se le llama Theory of Constraints,
y sus siglas TOC, nos dice que es una metodología desarrollada en Israel por el físico Eliyahu Goldratt. Esta teoría se plantea como una respuesta de Occidente a los crecientes avances de las industrias instaladas en el sudeste asiático. Recordemos que allí en el sudeste asiático prácticamente se trabaja bajo una economía con un nivel de desarrollo per cápita bien interesante. Entonces, dentro de toda esa influencia, digamos que Eliyahu Goldratt, con su gran libro, físico israelí, que muy inquieto por toda la parte de programación, escribió digamos, su novela bestseller, La Meta, o The Goal, en inglés, y a partir de allí empezó a tener trascendencia todo lo que es esta herramienta gerencial. Eliyahu, al terminar sus estudios básicos, presentó las pruebas para aplicar a la Universidad de Tel Aviv y estudiar física. Luego de ello, decidió presentarse a la Universidad de Bar-Ilan, donde realizó su máster y doctorado. Posteriormente, asumió el puesto presidencial y de mayor accionista de una compañía, Creative Output, encargada de producir software de programación de la producción. Entonces, desde ahí Goldratt ya empieza a tener como todo su enfoque de estar muy metido entre los procesos, gerenciando los procesos y entender una serie de novedades que se presentan allí para poder hacer un planteamiento desde una novela muy romántica como es La Meta, donde describe toda la secuencia de las vivencias que se vienen entre lo que es la experiencia empresarial y mezclado con su vida familiar y todos los demás actores que allí intervienen dentro de esa actividad industrial. En el año de 1984, Eliyahu Goldratt escribió su libro llamado La Meta. Este libro, utilizando el recurso de la novela, enmarca con una historia de amor que se convirtió en ese gran bestseller, específicamente por el tratamiento que le da de un tema que puede verse complejo, pero que finalmente resulta ser una herramienta muy interesante para todo lo que es gerenciamiento de procesos. Dentro de la narrativa utiliza un acercamiento innovador para llevar la información comercial más relevante a los lectores. En él se presenta una herramienta de mercadeo que pretende promover una solución para la gerencia, en este caso la gerencia de producción. Con este rotundo éxito, Goldratt decidió abandonar la compañía Creative Output en 1987, aprovechó las ganancias para fundar una nueva organización, el Aaron Goldratt Institute, AGI, cuyo objetivo es generar y difundir el conocimiento sobre las empresas y su funcionamiento. Y es parte de lo que uno siente como apasionado de este tema, de esta herramienta gerencial, poderla compartir con muchos de ustedes. Vamos a ver entonces en qué consiste realmente la teoría de restricciones, abreviada en español como TDE. La teoría de restricciones tiene como objetivo identificar la restricción o limitación que dificulta el logro de los objetivos en un sistema. Por ejemplo, una empresa o una planta de producción, y posteriormente atacar dicha restricción hasta que deje de ser un factor limitante. Algunas de las personas que se han interesado en este tema al principio se mostraban un poco reacias porque sentían que el enfoque de teoría de restricciones era demasiado localizado hacia procesos productivos. Sin embargo, es muy importante entender que esta herramienta tiene dos enfoques. El primero es identificar las restricciones físicas que se puede llevar a todo nivel de la industria, no solamente a los procesos productivos. Están las restricciones no físicas que se llaman, que aplican perfectamente para procesos de pensamiento, donde se identifica un problema específico relacionado con algo intangible y se trabaja sobre las nubes de relacionamientos, nubes de evaporación, etcétera, y allí se da todo un esquema muy diferente. En la tarde de hoy, en este webinar, vamos a hacer prácticamente un foco hacia todo lo que tiene que ver con restricciones físicas y muy específicamente enfocado hacia el tema de aplicación en logística de distribución.
La teoría se basa en que dicho sistema está formado por elementos interrelacionados. Uno de ellos actúa como la restricción o cuello de botella. El cuello de botella o restricción es aquel elemento que impide o retrasa la ejecución de una acción en particular, lo que dificulta que la empresa cumpla con sus metas. Dentro de esa clasificación que tenemos para las empresas, siempre hablamos de que la empresa es todo un sistema y como sistema está compuesto por una serie de eslabones donde logramos identificar de pronto el eslabón más débil y es allí donde parte el foco de teoría de restricciones sin perder de lado toda esa visión sistémica del negocio, porque no podemos hacer aplicaciones locales sin mirar realmente cómo es el impacto que tienen esas mejoras dentro de todo lo que es la cadena, que para este caso estaríamos hablando de la cadena de suministros. La teoría de restricciones nos dice que la meta de toda organización, de toda compañía con ánimo de lucro, es decir, que presta servicios o vende, intercambia mercancías, busca ser rentable hoy, mañana y siempre. Entonces, bajo esa premisa, es muy importante entender que a través de la herramienta se pueden desarrollar una serie de alternativas para evaluar, analizar estos cuellos de botella y desde allí empezar a plantear bajo una metodología que nos presenta la herramienta opciones de mejora que finalmente se pueden llegar a cuantificar. La meta finalmente es eficiencia más eficacia empresarial. Goldratt destaca la importancia de la meta global en el análisis de la empresa y hace una declaración. El primer paso es reconocer que el sistema fue constituido para un propósito, es decir, lo que les mencionaba hace unos momentos. Toda empresa realmente que quiere competir en el mercado busca ser rentable y a partir de la prestación de bienes y servicios obtener unas ganancias. Nos creamos nuestras organizaciones sin, no creamos nuestras organizaciones sin ninguna finalidad. Así, toda acción tomada por cualquier nivel de la empresa debería ser juzgada por su impacto global sobre el propósito de la organización. Eso implica que antes de lidiar con los mejoramientos de cualquier parte del sistema, primero necesitamos saber cuál es la meta global del mismo y las medidas que van a permitir que podamos juzgar el impacto de cualquier subsistema y de cualquier acción local sobre esa meta del negocio o esa meta corporativa. ¿Cuándo logra uno trabajar sobre esos lineamientos de la meta de una organización? Allí es muy importante tener esas directrices o lineamientos que definen desde la parte estratégica lo que son los gerentes, presidentes, vicepresidentes, a nivel de lo que va a ser el plan estratégico a 2, 3, 5 años, donde todo el esquema de la organización o todos esos eslabones que pintamos dentro de esa figura simbólica que es la cadena, tienen que estar muy alineados para que realmente todas las acciones que se desarrollen estén apuntando hacia esta meta objetivo común. Gerenciando las restricciones. Según Ambal y Reinhardt, una restricción es cualquier elemento que limita al sistema en el cumplimiento de su meta de ganar dinero. De acuerdo con el autor de esta teoría, existen 3 tipos de restricciones, las cuales se pueden presentar prácticamente en cualquier organización. Aquí vuelvo y hago énfasis en que ya empezamos a diferenciar el tipo de restricciones por las cuales podemos identificar que se pueden hacer aplicaciones de esta herramienta gerencial en nuestras organizaciones. En primera instancia tenemos las restricciones físicas. Se trata de aquellos factores tangibles que evitan o hacen más lento el proceso para la consecución de objetivos. Por ejemplo, instalaciones deficientes o inclusive los equipos de trabajo. Entremos aquí un poco a hacer foco o a darle una amplitud a esa parte de restricciones físicas. Entonces vamos al ejemplo de lo que podría ser dentro del esquema industrial a nivel de producción. Supongamos que vamos a un puesto
de donde nos venden comida rápida. Supongamos que vamos a consumir una hamburguesa y los clientes están haciendo fila. Cuando tratamos de identificar rápidamente cuáles pueden ser esas actividades que allí desarrollan, pueden observar que hay unos elementos de preparación, como es, por ejemplo, colocar el pan. Si lleva algún otro elemento, como puede ser las rodajas de tomate, cebolla, la lechuga, y el elemento que compone el atractivo de la hamburguesa, que es la carne. Si se está asando, carne al carbón, muy seguramente va a tomar un tiempo especial para esa cocción y que queden unos términos agradables para los clientes. Allí podríamos pensar que si vamos a preparar varias hamburguesas, es aprovechar la capacidad que tiene ese horno o ese equipo para poder asar la carne de hamburguesa. Si la demanda se dispara, muy seguramente pensaríamos en que es necesario comprar otro equipo para poder tener capacidad de producir más albóndigas de carne y tenerlas disponibles para atender la demanda. Sin embargo, más adelante, cuando veamos todos los pasos diseñados por la metodología de teoría de restricciones, vamos a entender que no hay que adelantarse a tomar este tipo de decisiones antes de hacer una evaluación y un análisis mucho más crítico. El segundo tipo de restricciones corresponden a las restricciones políticas. Son aquellas prácticas, procedimientos o políticas que evitan que la empresa cumpla con sus objetivos o que conlleven a resultados opuestos a los deseados. Por ejemplo, limitaciones en los horarios de trabajo o no vender a plazos. Entonces, hagamos también un pequeño zoom acá. Cuando hablamos de políticas restrictivas, hacen parte de todo lo que es una organización, de todo lo que es el negocio, y muy posiblemente están definidas desde esa parte estratégica o los mismos dueños o accionistas. Por ejemplo, vamos a una corporación financiera. Entonces, dentro de las políticas que se pueden volver restricción, ellos determinan unos niveles o clasificación de los clientes. Algunas de las entidades les llaman clientes VIP y para esa clasificación determinan unos montos de dinero que suele ofrecerse a estos clientes para que hagan inversiones en diferentes productos. Por decir algo, producto libre de inversión para vehículo, préstamo para vivienda, préstamo para estudiar, etcétera, etcétera. ¿Cuál podría ser la política que definen allí como restricción? Los montos o la clasificación que tienen como tal de los clientes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ese capital que están exponiendo al estudio de otorgamiento de créditos, estas corporaciones también buscan tener seguridad con estos clientes que apenas están teniendo, por ejemplo, vida crediticia. Entonces, digamos que allí establecen unos montos básicos que pueden volverse restricción en la medida que hayan clientes con necesidades superiores a esos montos para poder tener acceso a libre inversión, a compra de vivienda o, en este caso, para estudio. Y finalmente, tenemos las restricciones de mercado. Son limitaciones o impedimentos que proceden de la demanda de productos o servicios. Entonces, allí podemos tener dos panoramas. El primero es que la empresa puede estar ofertando una serie de productos o servicios que ya dentro del área o el nicho del mercado prácticamente lo tiene saturado. ¿Cuál es una de las opciones dentro de ese estudio de mercado? Mirar la apertura o expansión del negocio. En caso contrario, puede ser que la empresa no tiene suficiente nivel de inventario para ofrecer los productos o los servicios que ofrecen, no tienen una cobertura, por decir algo, a nivel nacional, simplemente juegan de locales o regionales y resulta que en otras poblaciones, en otros municipios o ciudades principales, están ávidos de la necesidad de este tipo de bienes y servicios que puede estar ofreciendo el negocio. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna inquietud con lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta, Ricardo? No, yo creo que esta primera parte es conceptual, que es una restricción, cómo se dividen. Yo creo que
estamos todos también a la expectativa de la aplicación, que yo sé que tú nos tienes preparado de un caso práctico real Ok, sobre la aplicación. sí, aquí me parece importante y por eso no he entrado pues como en tanto detalle, porque la idea es homologar realmente conceptos y que conozcan un poco más de la herramienta para que podamos entender el ejercicio de la aplicación que se hizo. Bueno, entonces vamos a mirar realmente en qué consiste ese arte de gerenciar las restricciones. Toda empresa tiene restricciones y el problema de la gerencia está en identificarlas y descubrir cómo optimizarlas dentro del proceso de mejora continua. Esta afirmación sugiere pensar en un modelo de pensamiento de procesos decisorios, donde la teoría de restricciones propone el siguiente proceso para auxiliar a los gerentes. Entonces nos dice, el primer paso para aplicar esta metodología es identificar las restricciones del sistema. Recordemos que toda empresa o negocio es el conjunto de una sumatoria de procesos que conforman el sistema. Paso 2, explotar la restricción del sistema o las restricciones, porque pueden haber varios cuellos de botella o restricciones. Algunos autores lo llaman procesos críticos. Paso 3, subordinar los demás procesos a la restricción. Paso 4, elevar la restricción. Y paso 5, empezar de nuevo para entender e identificar que con todo este proceso de mejora cubro unas actividades que son cuello de botella, pero muy seguramente resultarán otras y en ese orden debo ir atacándolas hasta que finalmente logro un balanceo total del proceso que estoy analizando bajo teoría de restricciones. Vamos a mirar rápidamente los procesos de la logística a nivel de distribución para que podamos hacer ese enlace entre la aplicación que les voy a compartir en la charla de hoy versus los pasos de la metodología como tal. Entonces vamos a hablar de cuál es ese contexto que tenemos para logística de salida. Entonces hablemos de los procesos. Identificamos 7 procesos básicos que pueden ser comunes o muy generales para las industrias. El primero sería recibir mercancía de proveedores. El segundo, almacenar mercancía en estantería. Tercero, alistar o preparar pedidos de clientes, lo que llamamos normalmente picking. Cuarto, consolidar y cargar mercancía en vehículos. Quinto, transportar mercancía para entregar a distribuidores y o clientes. Prácticamente aquí en estos primeros 5 procesos es donde tenemos todo ese esquema de lo que es la operación de salida. Vienen 2 procesos muy importantes complementarios, como es el sexto, administrar el dato del inventario, todo lo que tiene que ver con la confiabilidad de los niveles de inventario que tenemos almacenados en un centro de distribución o centro de acopio. Y por último, gestionar producto no conforme, que de acuerdo con el manejo que tengamos dentro de la red de abastecimiento, muy seguramente se pueden presentar reclamaciones porque el producto o la mercancía puede presentar algún tipo de avería, vencimiento, etc. Vamos entonces a conocer el caso. Aplicación TDR, empresa comercializadora de bienes y servicios del sector retail. Proceso, transporte y reparto de mercancías. Entonces nos vamos a centrar prácticamente en el quinto que les enuncié dentro de ese recordatorio de lo que es dentro de los procesos que conforman logística de salida. Descripción del caso. La empresa Caio es una empresa dedicada a la compra de bienes y servicios para su comercialización en los 32 departamentos constituidos en Colombia. Toda la distribución de las mercancías la realiza a través de sus 3 canales de venta. Primer canal tiene 16 puntos de venta propios en ciudades principales a nivel nacional. El e-commerce para 1.103 municipios quiere decir que allí prácticamente está dando cobertura a nivel nacional. Y el tercero es el canal institucional, muy enfocado a lo que son empresas con fondos de empleados. Dentro del contexto nos dice, para los 8 almacenes ubicados en la ciudad de Medellín y su área metropolitana,
se tenía planeado realizar abastecimiento de mercancías todos los días de la semana. Es decir, si en este momento fuéramos a discriminar dónde están ubicados esos 8 puntos de venta para nuestros usuarios que nos acompañan en la ciudad de Medellín, tratemos de ubicarlos en diferentes municipios. Entonces, Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, etcétera, que estarían dentro del área metropolitana como tal. La frecuencia de despachos era de lunes a sábado, es decir, todos los días se programaba envío de mercancía para ir cubriendo todo lo que eran las ventas y se le daba el nombre de reabastecimiento a tiendas o resurtido. Si ibas a una de las tiendas ubicadas en el centro de Medellín o en otro municipio y se hacía, por ejemplo, la venta de un televisor, la idea era que ese televisor que hacía parte de ese inventario disponible para las ventas en las tiendas fuera repuesto al siguiente día. Por eso se habla que la frecuencia es de lunes a sábado, yendo todos los días a estos 8 puntos de venta. Para atender el transporte y distribución de las mercancías a los puntos de venta propios, se dispuso desde la gerencia de logística la tercerización del servicio a través de un operador logístico de transporte local. Todos sabemos que a nivel logístico resulta una gran oportunidad para enfocarse realmente en ese core business de las compañías, tercerizar algunos procesos. Para este planteamiento y este caso que estamos analizando, se hizo la tercerización del transporte y digamos que se desarrolló toda la operación con un operador local. Continuamos con la descripción del caso. Para el cargue diario de las mercancías se requerían 6 vehículos del operador logístico de transporte, los cuales se ruteaban a lo largo y ancho de la ciudad y su área metropolitana, cubriendo los municipios de esta área donde están ubicadas las tiendas propias, dentro de los cuales se presentan o se tienen 2 vehículos que repetían servicio de transporte por la cercanía que tenían desde el centro de distribución hacia estas tiendas. En promedio, el número de unidades despachadas para cada una de las tiendas locales era de 1.850 unidades, las cuales alcanzaban a llenar en un 80% la capacidad de carga del furgón del vehículo turbo de 4 toneladas. Entonces aquí ya tenemos elementos muy importantes que empiezan a entregar información sobre la realidad del caso. Entonces primero se habla de una operación de reabastecimiento para 8 tiendas en Medellín y su área metropolitana. La frecuencia de reabastecimiento es de lunes a sábado y son unos vehículos específicos de 4 toneladas máximo, un vehículo turbo, porque de alguna manera se facilitaba la llegada, la entrada a estos puntos donde estaban ubicadas las tiendas. Continuamos con el caso. La tarifa por movilización local del vehículo con mercancía para las tiendas propias era 280.000 pesos por la prestación del servicio durante las 5 horas máximo, iniciando cargue con la tripulación y conductor del vehículo a las 8 de la mañana. El cargue de la mercancía requería en promedio 80 minutos debido a las rigurosas inspecciones a las cuales era sometida la mercancía, dado que cualquier avería reportada por el almacén destino se le cobraba directamente al operador logístico, afectando así la facturación del servicio. Aquí entra un elemento vital y es que aparte de la tarifa que se paga por el servicio de transporte, de movilizar la mercancía del centro de distribución donde está la consolidación como tal, hasta cada uno de los puntos de venta, esa tarifa local era de 280.000 pesos por 5 horas como máximo. Es decir, si el operador llegaba antes de las 8 o a las 8 de la mañana, desde ahí empezaba a contar las 5 horas, que era lo que se había contratado, para cargar el vehículo, inspeccionar muy bien la mercancía que está cargando, perdón, se me pasó la diapositiva, la mercancía que está cargando para llevar a los puntos de venta y ya iniciaba el tráfico para llevar a punto final la mercancía que debía entregar en el almacén destino. De los 6 vehículos, 2 de ellos repetían. ¿Por qué?
porque estaban muy cerca los puntos de venta al centro de distribución y el tiempo de tránsito para llegar, descargar y retornar les daba para prestar el servicio a otra de las tiendas cercanas al centro de distribución. Dentro de esto es muy importante entender que la negociación que se hace con los proveedores, con los operadores logísticos de transporte, es que una vez ellos estén manejando, manipulando toda la mercancía que deseamos enviar de un punto A a un punto B, en este caso las tiendas, deben darle un buen manejo dentro de esa manipulación que a veces exageramos, precisamente para que lleguen en buenas condiciones y llegue sin ningún tipo de avería. En el evento de que se presentara algún tipo de avería durante el transporte, está bajo la negociación que se hace por contrato, queda estipulada que debe atenderla y se hace cargo el operador logístico, por lo tanto se le factura y digamos que al hacer cruce de facturas se descuenta el valor de esa mercancía que fue reportada y reconocida como avería. Continuando con el contexto del caso. Una vez terminado el descargue de la mercancía de abastecimiento en el almacén destino, se daba inicio al cargue de la mercancía en devolución, la cual llega a representar en promedio un 20% de la mercancía despachada en días anteriores. Retorno de las mercancías hacia el CEDI, generado por la terminación de algunos de los eventos comerciales programados durante todo el año para aumentar el tráfico de clientes. Entonces, ¿cómo entendemos esta otra parte del contexto? Resulta que cuando el carro llegaba, descargaba la mercancía que hacía parte del reabastecimiento, debía recoger, recibir la mercancía que el almacén destino iba a devolver para el centro de distribución, porque en los almacenes normalmente la trastienda o la pequeña bodega que tienen no da espacio suficiente para seguir almacenando mercancía, y si pasó, por ejemplo, un evento relacionado con escolar y ya se terminó el evento, la idea es retornar esa mercancía sobrante al centro de distribución o al centro de consolidación y que no se tenga que guardar esa mercancía. Entonces, por eso hacemos énfasis aquí que de acuerdo a esos eventos comerciales que normalmente las industrias, perdón, las empresas del sector retail están haciendo para garantizar un buen tráfico de los clientes y que sea muy atractivo el plan de las ofertas que allí ofrece. Como resultado de la crisis post-pandemia COVID-19, la gerencia de la empresa Cayo viene implementando una política del ahorro programado y controlado en todas las áreas de la compañía, teniendo en cuenta que la utilidad del negocio sigue negativa y es imposible mantener el esquema de la estructura operacional actual, pues los presupuestos de venta no se han alcanzado. Es decir, no se está cumpliendo con la meta de esos presupuestos de venta y que desde allí ya se empieza a generar todo ese análisis de ese gasto operacional de acuerdo con el volumen de ventas. Mientras que los gastos operacionales siguen incrementando notablemente, dado que su participación en el costo total, el cual se calcula a partir de las ventas de la compañía en todos los canales, y que para ello se le ha asignado a cada jefatura de los departamentos el diseño e implementación de estrategias de ahorro. Como mínimo, empezar a hacer ahorros del 40% en el funcionamiento de la operación de cada área respecto al gasto mensual que arroja el indicador. Normalmente el indicador del gasto logístico va amarrado a lo que son las ventas, es decir, si la compañía Cayo vende mensualmente, voy a dar una cifra, 1.800 millones de pesos, sobre esa cifra de las ventas se calcula cuál es la participación del gasto logístico, y el gasto logístico se determina de acuerdo a esa, ¿cómo le podemos decir? A esa parametrización que se hace desde el área financiera y contable para determinar realmente que tenemos unos gastos controlados bajo todo este esquema financiero. Continuando con el esquema. Análisis y aplicación de TDR en el caso. A partir del análisis de las condiciones actuales del suministro de combustible para los vehículos que requieren el petróleo o sus derivados, la frecuencia de reabastecimiento de mercancías en los puntos de venta propios y el nivel de devolución o retorno de mercancías al CEDI, es determinante aplicar una herramienta gerencial que permita reducir el gasto, manteniendo los niveles de servicio,
o los ANS, Acuerdos de Nivel de Servicio Concertados, entre logística y las demás áreas de la organización. Se plantea entonces aplicar teoría de restricciones como modelo de mejora continua. Aquí es muy importante tener en cuenta estos elementos claramente identificados. ¿Por qué? Porque van a ser, digamos, el derrotero para la focalización de la propuesta de implementación de la metodología. Entonces, volvamos a tenerlo en cuenta. Tenemos la frecuencia de reabastecimiento que se va de lunes a sábado a los almacenes. Ese transporte que utilizamos tercerizado, este requiere el uso de combustibles. Como les decía en la introducción, vienen pasando una serie de fenómenos a nivel mundial. El petróleo es uno de los que viene alcanzando tasas muy altas dentro de todo el esquema de negociación, y muy seguramente estos operadores logísticos de transporte tendrán que incrementar las tarifas. Es posible que esos 280.000 que planteamos al inicio del ejercicio bajo este enfoque tengan que generar algún incremento, y finalmente eso, ¿quién lo cubre? El cliente generador de carga. La limitación que afecta el logro del objetivo del sistema: gasto operacional del servicio de transporte. Entonces recuerden que aquí, como les decía dentro de la introducción de teoría de restricciones, no podemos mirar simplemente a logística como un ente independiente. Por eso logística toma o propone este tipo de propuestas para solucionar estos problemas de abastecimiento, teniendo en cuenta otras áreas que finalmente van a ser las afectadas. Entonces vamos a hacer el análisis del contexto inicial. En las tablas 1 y 2 se contiene todo el detalle de la información relevante al caso de la operación por el servicio de transporte contratado con el operador logístico local. Entonces, en la tabla 1 tenemos promedio de unidades día despachadas a las tiendas propias de Medellín y su área metropolitana. Tenemos ítem como envío de unidades, distancia, kilómetros, días de devolución de mercancía y promedio de unidades en devolución. Entonces, leamos algunas de las tiendas. La tienda 1, el envío de unidades promedio por día es 1.397, la tienda 2, 1.986, la tienda 3, 1.894, y así para un promedio de 1.850 unidades en promedio que se despacha para estos 8 almacenes. Es importante aquí resaltar que la tienda 1 y la tienda 6 tienen un número de unidades muy por debajo de lo que podría representar el promedio de los 1.850 unidades, que ese va a ser un elemento interesante en la medida que vamos a evaluar las condiciones dentro de la propuesta que se hace al analizar e implementar la metodología de teoría de restricciones. También nos da el dato de distancia en kilómetros del centro de distribución hacia las tiendas. Desde el centro de distribución a la tienda 1 hay 12,3 kilómetros, del centro de distribución a la tienda 2 hay 8,1, y así sucesivamente, teniendo en cuenta que para la tienda 4 es una de las más alejadas, 18,3 kilómetros, y para la tienda 8, 19,1. Aquí en esta tabla tenemos resaltado la tienda 2, la tienda 5, 6 y 7, que son las tiendas que son abastecidas por los mismos vehículos. Como les decía en el contexto, allí 2 de los vehículos repiten todo lo que tiene que ver con el abastecimiento, es decir, entregan en una tienda, se devuelven con las devoluciones de esa tienda, descargan, vuelven y cargan en el centro de distribución y atienden el siguiente punto de venta. La nota que tenemos es que las tiendas 2 y 6 comparten el mismo vehículo, 2 y 6, la que está a 8,1 kilómetros y a 5,9. Y de igual manera la tienda 5 y 7, que está la tienda 5 a 6,7 kilómetros del centro de distribución y la tienda 7 a 7,4. Días de devolución, prácticamente todos los días devuelven, y el promedio de unidades devuelto, teniendo en cuenta que es un 20%, tenemos que es del orden de 370 unidades, que comparativamente con los 1.850 unidades, pues uno diría que es poco, pero igual hace parte de todo ese proceso logístico. La tabla 2 nos muestra el gasto por distribución de mercancías a tiendas propias de Medellín y su área metropolitana. Entonces, frecuencia de abastecimiento lunes a viernes. Finalmente no, dentro del estudio nos encontramos con una política que podría entenderse como una restricción política,
y era que los sábados ya no se debería seguir yendo a la tienda porque era importante que la tienda se dedicara a vender. Entonces, prácticamente se empezó a evaluar el esquema de reabastecimiento de lunes a viernes. Por eso aparece frecuencia lunes a viernes como tal. La tarifa por día son 280.000 pesos y cuando miramos el gasto mensual, miramos qué tiendas comparten el gasto y por eso la tienda 5 y la tienda 7 nos aparecen cero, como si lo estuviéramos cargando. En este caso, la tienda 2 y la tienda 6 se comparten vehículos, se lo estuviéramos cargando a la tienda 2 y la tienda 7 y la tienda 5 como si lo absorbiera la tienda 7. Eso a nivel del contexto como tal, porque finalmente dentro de la estructura contable lo que hacemos es distribuir porcentualmente ese gasto para que realmente no queden sobrecargadas unas tiendas con otras. Entonces tenemos que el gasto total del mes por concepto de transporte de mercancía a nivel local es de 35.280.000 pesos. Al evaluar el tipo de restricción del sistema, se puede evidenciar que corresponde a una restricción de tipo política, dado que se tiene la práctica de mantener resurtido o reabastecimiento permanente de las tiendas propias, lo que conlleva obtener resultados opuestos a los deseados. En este caso, la meta definida por la gerencia para los jefes de departamento y área es reducir el gasto, y recordemos que la propuesta era llegar siquiera a una reducción del 40%. Vamos a mirar entonces la propuesta. Premisa: reducir las frecuencias de entrega de mercancía en los puntos de venta propios con distribución local, previa concertación con el área de mercado y ventas a partir del ajuste en el nivel de inventario o carga física de los almacenes y la mejora en el acierto de los pronósticos de venta, dado el volumen de las devoluciones de mercancía al centro de distribución. Entonces aquí hay dos elementos muy importantes, porque se debe tener en cuenta la capacidad de carga de los almacenes. Porque desde el área comercial y mercadeo se pretende tener todo tipo de producto, ese mix dentro de las unidades de negocio, y la idea es que no se presenten agotados. Pero una cosa es tener control de los agotados respecto a la demanda y otra cosa es pretender mantener las tiendas full, donde llega nueva mercancía y de pronto no tenemos dónde exhibirla. Entonces, desde aquí es importante empezar a analizar realmente esa propuesta que se va a hacer, a quiénes va a impactar y con quién hay que llegar a hacer ese tipo de concertaciones. Paso 1, identificación de la restricción del sistema. Gastos elevados en el transporte de mercancía al tener una frecuencia de resurtido de 5 días a la semana en cada una de las tiendas propias locales. Paso 2, explotar la restricción del sistema. Se reducen las frecuencias de entrega de mercancía en las tiendas propias a un nivel local a 3 días para algunas y 2 días para otros. En el paso 3, subordinar el sistema a la restricción. Una vez vemos los resultados de disminuir la frecuencia de abastecimiento, se reducen esas frecuencias a 3 días para tiendas grandes, las que tienen en promedio 1.986 unidades por día de abastecimiento, y para las tiendas medianas, con un promedio de 1.442, se baja a 2 días. Entonces aquí identificamos la restricción. Lo primero que hicimos fue reducir la frecuencia, pero adicional se ve que se puede subordinar todo el sistema de abastecimiento a la determinación del tamaño de las tiendas. Entonces, por eso hablamos de tiendas grandes y tiendas medianas. Y por último, elevar la restricción. Se balancea la agrupación del servicio de transporte para las tiendas consumiendo 4 servicios de transporte, o sea, 4 vehículos, los lunes, miércoles y viernes, y un solo servicio los martes y jueves. Adicional, para liberar tiempo de la operación, se determina la recogida de mercancía en devolución una sola vez al mes, bajo la premisa del ajuste realizado a nivel de los inventarios en tiendas por parte del área de mercado y ventas. Nota: en el evento de lograr una optimización en las cargas de las tiendas propias, se puede considerar nuevamente la reducción de frecuencia de entrega de mercancías por semana. Finalmente, cuando analizamos las tablas, tenemos el siguiente resultado. Al reducir al máximo las frecuencias de las entregas de las tiendas propias de Medellín y su área metropolitana,
se obtienen resultados favorables respecto al gasto del servicio de transporte, lo cual incluye no solo la reducción de frecuencias y por ende el gasto, sino además el número de vehículos requeridos para la semana. Entonces miremos aquí rápidamente. La tienda 1 comparte con la tienda 6. Esta está a 12.3 kilómetros, esta está a 0.59 del centro de distribución. Ahí ya estamos hablando de una consolidación de vehículo y comparte lunes, miércoles y viernes. Para la tienda 2, que está a una distancia de 8.1 kilómetros, y la tienda 5 a 6.7, también sigue siendo lunes, miércoles y viernes, se reduce la frecuencia y comparten vehículo. Y finalmente la tienda 3 y la tienda 7 hacen parte de esa consolidación de mercancía. En la tabla 3 podemos ver cómo la tienda 2 y 5 utilizan un vehículo, la tienda 3 y 7 un vehículo con las frecuencias de lunes, miércoles y viernes, la tienda 4 por efectos de distancia del centro de distribución necesariamente tiene que asignarse un vehículo, y la tienda 8. Por eso hablamos de 4 vehículos y el quinto vehículo, que sería martes y jueves, que podemos utilizar uno de estos 4 porque los martes y jueves no irían a otras tiendas, estarían consolidados para martes y jueves. Finalmente, cuando hacemos el cálculo de reducir esas frecuencias, tenemos que el gasto total por el concepto de transporte de mercancía local es de 17.080.000 pesos. El ahorro obtenido en el plan de mejora en la reducción del gasto de transporte para el área logística con la aplicación de la metodología TDR es de 18.200.000 pesos al mes y equivale al 51.59%. Conclusión, cumplimos con el objetivo de reducir mínimo el 40% dentro del gasto logístico de transporte. Generamos unas frecuencias de entrega que no afectarían de acuerdo a esa carga que se determinó, se negoció con Mercado y Ventas, y finalmente se está haciendo un mejor uso de los vehículos que se requieren para trabajar con este operador logístico de transporte local. Bueno, Ricardo, pensaría que podemos dedicar estos minutos que quedan para resolver inquietudes. Perfecto, no, lo primero, muy interesante la exposición del caso, el tema de los ahorros. Como lo menciona el ingeniero José Álvarez, pues el objetivo es disponer de un espacio en el cual, si hay alguna inquietud al respecto, pues se pueda expresar. Por supuesto, todos sabemos que en una hora es difícil tener profundidad en un tema tan profundo como lo es la teoría de la restricción. Entonces, quedan abiertos los micrófonos para quienes quieran formular inquietudes o preguntas. Estimado José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Les saluda Luis Cariona desde Lima, Perú. Excelente, excelente la exposición, de verdad los felicito. Solo quería añadir un tema, lo viví en carne propia, este tipo de operaciones en la cual estás plasmando, pero ahí podría añadir algo más, ¿no? Para lograr probablemente un mayor ahorro, probablemente un 20, 30% más, que es la evaluación de los fletes con el operador logístico, ¿no? En mi caso, por experiencia, me pasó es que nosotros evaluamos, trabajamos con un operador logístico, ya la distribución a las tiendas, tienda de artefactos, el electrodoméstico. El tema, cuando nosotros empezamos a evaluar en el mercado, el flete logramos obtener de tercero, de empresa tercera, casi un 30% menos de lo que cobraba el operador logístico. Y lo que hicimos ahí es renegociar con el operador, pero no logramos casi ahorros insignificantes, 1 o 2%. Y lo que se hizo al final es simplemente cambiar de operador logístico con uno más pequeño que nos daba el nivel de servicio similar a la que actualmente estábamos, y logramos casi un 30% en ahorro de fletes, ¿ah? Y eso hubiera sido excelente también que se realice, ¿no? Un comentario, una experiencia particular que pasé, ¿no? Luis, excelente tu complemento. Finalmente, en logística tenemos que estar muy abiertos a desarrollar estrategias todo el tiempo, precisamente para hacer más competitiva el negocio como tal. Y queda realmente abierta renegociar tarifas, o en el caso tuyo, cambiar de operador logístico de transporte, porque finalmente existe una competencia sana y muchos querrán ser prestadores de este tipo de servicios. Gracias, Luis.
Muchas gracias al señor Luis desde Lima, Perú. ¿Alguien tiene alguna inquietud adicional? Lo único que sí es cierto, que yo creo que vale la pena mencionar, es que estamos en un momento en el cual las compañías en todo el mundo están requiriendo herramientas para ahorro de costos. Estamos en momentos de reactivación económica, los fletes en $13,000, $14,000, un contenedor de 40 pies desde la costa de China a la costa pacífica. Problemas ahora adicionales que se nos vienen. Yo creo que todos somos conscientes de los impactos que vamos a tener con el tema de la guerra. Entonces, este tipo de herramientas en el cual encontramos todos como de verdad un uso para la reducción de costos es sumamente atractivo y ahí, bueno, no quisiera aprender mucho más. ¿Alguien quiere hacer algún aporte adicional o alguna inquietud, algún comentario sobre el tema? Sí, si no hay preguntas, muy seguramente el tema quedó claro y rico poder compartir con ustedes más adelante experiencias de aplicaciones específicas. Excelente, José. Muchas gracias. Estoy ansioso por inscribirme y nada, iniciar las clases. Cuente conmigo. Yo estoy ahí de primera fila. Bienvenido, Luis. Bueno, queridos amigos, estamos cumpliendo con nuestro itinerario. Son las 7:01. Estamos terminando con base en lo presupuestado. Como se estaba comentando hace un momento, estamos trabajando fuertemente en ese tipo de asuntos para efectos de acercar ese conocimiento con personas que tienen experiencia real en estos temas. Entonces, la invitación a que ustedes nos acompañen en nuestro curso de teoría de restricciones con aplicaciones a logística y distribución, que va a ser orientado precisamente por el ingeniero José Darío Álvarez Vargas, quien fue nuestro conferencista de hoy, a quien solamente tenemos agradecimientos por dedicar esta hora a estar con nosotros, a contarnos un poco acerca de la teoría de restricciones y pienso yo lo más interesante, un caso real con datos en el cual pues podamos avanzar sobre el tema. Solamente un asunto para que ustedes nos ayuden por un tema de mejoramiento continuo. Nosotros creemos firmemente en hoy mejor que ayer, ¿cierto? Mañana mejor que hoy. En el chat en este momento está un enlace para lo que tiene que ver con la evaluación de la conferencia como tal y también está un enlace directo a nuestro sitio web con información detallada de los contenidos, la duración, el temario y las fechas en las cuales se impartirá este entrenamiento profesional. Les agradecemos que nos ayuden con estas preguntas que están en este momento en pantalla Sí, para Ricardo, efectos de nuestra retroalimentación. Ricardo, queremos lanzar por acá las preguntas para que los compañeros entonces nos indiquen su posición. Bueno, yo creo que ya se terminó el tema de las dos encuestas. Muchas gracias a todos por ayudarnos con esa información. De nuevo, reiterar la invitación a nuestros eventos académicos pensados específicamente en productividad y competitividad. Y les deseamos a todos una feliz noche. Gracias por asistir a este webinar. Gracias al ingeniero Álvarez por estar fungiendo como conferencista y estaremos en contacto con todos ustedes en futuros eventos de Supply Learning. Muchísimas gracias. Ricardo, Gracias, muchísimas hasta luego para gracias. todos. Señor. Ricardo, muchísimas gracias. Por acá, Libardo Guardo, desde Santa Marta. Libardo, ¿cómo está, Libardo? Muchas gracias por la asistencia. Saludos a Santa Marta. Excelente contenido. Y estoy viendo cómo procesarlo para un tema de una logística inversa que hacemos nosotros. Nosotros necesitamos, recolectamos fruta de banano de 80 fincas para llevarlas al puerto. Pero claramente la recolección a las 80 fincas tiene mucho del ejercicio que acabas de plantear, con lo cual me parece que es una herramienta con muchísima aplicabilidad para esto. Así que por este medio estemos en contacto
tiene mis medios electrónicos para contactarme y me interesa mucho explorar este tema, Ricardo. Oh, perfecto, Libardo. Gracias a ti por el comentario y por el interés. Y te vamos a contactar muy pronto para el tema ya, entendiendo el asunto de aplicación como tal de la herramienta. Cuenta con nosotros y para eso está Supply Learning. Muchísimas gracias, Libardo. Un placer. Bueno, amigos, de nuevo entonces nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por su asistencia. Estamos en contacto entonces y nos vemos en un próximo evento organizado por Supply Learning. En internet, nuestro sitio web www.supplylearning.co. Hasta pronto. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego.